Walter, ¿cómo lee económicamente los hechos de ayer? ¿Cómo creen que los mercados financieros pueden recibir una noticia como que un empresario joven, 35 años, y una mujer joven de 40 años están terciando por la presidencia del Ecuador para un pedido corto, incierto, en un país lleno de turbulencia política, judicial, delincuencial y climatológica también? Bueno, Ramiro, los mercados ya daban por descontado que la candidata de Rafael Correa iba a estar en la segunda vuelta. De hecho, había la posibilidad de que gane en primera vuelta. Cuando Rafael Correa reconoció que no iba a ganar en la primera vuelta, bajó el riesgo país, porque ese es el principal peligro, porque ya conocen los mercados que Rafael Correa en el 2008 teniendo dinero, declaró la moratoria. Ahora, pues, desde Bélgica, que es lo que ordenaría a su presidenta que está ahí siguiendo sus instrucciones, en el caso de que no tuviera dinero. Entonces, los mercados estaban por descontado de que iba a entrar una moratoria y de que el país iba a hacer reformas. La sorpresa fue Daniel Noboa, porque pues los círculos internacionales se basan en lo que se dice localmente, y localmente se hablaba de otros candidatos. Primero se hablaba que ganaba Otto Sonne-Hosner, después de que Zurita estaba subiendo, después Topic podía estar, y la verdad es que lo de Daniel Noboa sucedió en el último momento. Yo coincido con lo que te escuché decir, Ramiro. Lo que hubo, diría yo, con Correa fue un cambio de generación, y ahora nuevamente hay un cambio de generación del político y del electorado. En todo caso, yo pienso que los mercados internacionales ven como una esperanza. En primer lugar, a pesar de su juventud, es un empresario con mucha experiencia desde arriba, porque pues ha estado manejando las empresas familiares desde un inicio, ha estado vinculado con eso. Alguien que conoce lo que requiere un país de divisas, lo que significa que el país sea competitivo, el problema que significa ir a una moratoria o tener unas finanzas públicas en que no hay cómo pagar las cuentas. Entonces yo pienso que los mercados lo van a recibir favorablemente, lo cual es muy positivo, tanto los mercados como los gobiernos, hablando en particular de Estados Unidos y Europa, porque eso va a significar que también los organismos multilaterales van a estar viendo con buenos ojos lo que pudiese ser un gobierno de Daniel Noboa. Mientras tanto, hasta que no haya una definición, hasta que no haya una elección, probablemente los organismos multilaterales van a estar en compás de espera y no vamos a recibir fondos, lo que significa que el próximo gobierno, cuando asuma, va a tener que encontrarse con que tiene que tener el fenómeno del niño, tiene que pagar el 13º sueldo y en la caja no hay plata. ¿No le parece que es el momento de que ambas líneas de pensamiento y candidaturas que han aterrizado en la segunda vuelta presenten al país sus equipos económicos y sus equipos de seguridad, dos temas gravitantes que debemos de manejar y no solucionar, pero sí buscar un camino, una vía de solución en este futuro prácticamente incierto pero necesario resolver? Bueno, sí. Bueno, en el caso de Rafael Correa, pues el equipo es Rafael Correa y su principal instrumento va a ser Andrés Arauz. Entonces ahí ya se sabe, y como dice la candidata de Rafael Correa todo el tiempo, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. O sea, dice que va a hacer tal cosa lo mismo que se hizo antes. O sea que ahí no hay mucha novedad. En el caso de Novoa, en la de seguridad, yo pienso que la cuestión es muy clara. Él sería importante para él tener apoyo tanto de los legisladores socialcristianos como de los legisladores de Construye, para lo cual probablemente sería bueno de que se anuncie como quien esté a cargo de la seguridad, sea o Topic o sea o Carrillo, que son dos expertos de seguridad y los dos han estado vinculados
a los dos bloques más importantes que le siguieron a Noboa en la votación, más allá pues, de lo que sacó el correísmo. En la parte económica es el gran interrogante. Realmente no ha trascendido quiénes son parte del equipo económico de Noboa. Y hay que ver si él ha tenido equipo, si solamente él con asistentes ha hecho su plan económico. Y de hecho eso es lo que recibimos llamadas y correos todo el tiempo. ¿Quiénes están en el equipo económico de Daniel Noboa? Y se desconoce. Entonces sí sería importante porque hasta ahora, como su candidatura ha surgido, o sea, subió como espuma luego de haberse considerado que era una de las dos candidaturas menores, ha Es subido como correcto. espuma y quedó en segundo lugar. Sí sería importante porque si no parece que es una candidatura de una sola persona. Las personas que lo han rodeado no son personas que han tenido trascendencia, sea en lo político o en lo económico. Aquí sí sería bueno escuchar quién es su equipo económico y eso pues daría una primera visión de cómo sería su gobierno y probablemente haría mucha tranquilidad en entornos nacionales e internacionales. Walter, conmigo muchas gracias. Le paso a Jaime Velázquez que continúa la entrevista desde el estudio alterno. Gracias, Ramiro, pero pensé que iba a Lisa. Walter, bienvenido. La verdad es que unas dudas que tengo es específicamente si queda cualquiera de los dos candidatos que están en segunda vuelta, cuál será el aspecto económico que se viene ante ellos con un sí por parte del Yasuní y pues obviamente todo el efecto económico que esto va a incidir en la caja fiscal. Bueno, ese es un punto que creo que es el único punto en que yo estoy mucho más de acuerdo con la línea de Rafael Correa que con la línea de Daniel Noboa. Rafael Correa sí declaró muy claro el enorme peligro que significaba para la situación fiscal desistir de la producción petrolera en Yasuní y encima invertir en desmontar esa inversión que todavía no hemos pagado y que nos va a costar mucho dinero. Sorpresivamente para mi caso, Daniel Noboa minimiza la importancia de Yasuní y ha cogido sin realmente analizarle, mi criterio, la posición de Yasuní de que son más de $50 el costo, en cuestión que no tiene ningún asidero. Ya Petroecuador se encargará de darle la información. Yo creo que Noboa, como decía al principio, es nueva generación, el electorado joven tiene una gran conciencia ecológica. Yo creo que asume el sí en detener la producción petrolera, porque esa es una posición muy de acuerdo con esa presión ideológica. Pero no, supongo que en el fondo sí conoce el tremendo problema que tiene y hay que ver cómo lo puede superar. Probablemente él no vaya a poner dinero en la destrucción de la infraestructura petrolera, que al fin y al cabo solo tiene año y medio por delante y puede hacerse la vista gorda en eso, pero probablemente no va a haber más inversión, va a caer la producción, va a caer los ingresos petroleros, va a significar menos dinero en la economía, en la que eso va a llevar así una especie de contracción económica. No sé cómo piense él superar ese problema. Es un problema inmediato de corto plazo. Cosas que él puede hacer para estimular el crecimiento económico van a tener un impacto de más de mediano plazo. O sea, pueden ser medidas positivas que van a incidir en que esté mejor la situación fiscal de un próximo gobierno. O sea que él va a tener una posición muy dura, muy complicada y definitivamente no va a tener cómo pagar las cuentas de fines del año y del próximo año el país va a estar incurriendo en atrasos. Vamos a ver qué plan nos trae, pero es muy cuesta arriba el poder cambiar la situación económica que va a recibir, como decimos, particularmente golpeada con esta renuncia a la producción petrolera en el único campo en que tenía posibilidades de crecer la producción. Definitivamente es un mal que viene consigo para aquel candidato que quede, pero vamos a ver qué sucede a largo plazo. Lo que sí es cierto es que la única manera de que esto se equilibre es que o subimos ingresos o bajamos gastos para de alguna manera tener no un déficit fiscal, pero el problema está en que no creo que se venga una reforma tributaria que permita
unos mayores ingresos para la caja fiscal. Y no le veo tampoco una baja de gastos, o sea que vamos a tener un déficit muy, muy grande y probablemente no sé si consigamos crédito externo. ¿Usted cómo lo ve, Walter? Muy complicado el crédito externo. O sea, siempre va a haber crédito externo, pero no en las magnitudes que se necesitan. Estamos hablando de un déficit fiscal de tipo 5.000 millones de dólares. No va a haber dinero. Para empezar, los primeros créditos que vengan del exterior van a permitir compensar las amortizaciones que hay de la deuda y el pago de intereses de la deuda, que con la situación crisis internacional, las tasas de interés en el exterior está muy alta. Y luego, durante este periodo de transición, no creo que los organismos multilaterales desembolsen mayor cantidad de fondos, porque le quieren escuchar al nuevo gobierno cuáles son sus planes. Porque no van, Claro. acordemos que no son organismos de beneficencia, son organismos que a la postre el país va a tener que pagar esos créditos. Y entonces Lazo va a tener que sencillamente atrasar pagos e irse acumulando los atrasos, y el próximo gobierno es el que se va a encontrar con la situación y va a tener que presentar algún plan muy coherente de lo que va a hacer para que los organismos multilaterales le digan, mira, te simpatizamos contigo, aquí está estos fondos, a medida que te vamos a ir desembolsando a medida que vemos que progresen tus planes para resolver la situación económica. Reducción del gasto público es tremendamente difícil. Este gobierno no lo pudo hacer. Ojalá que el próximo gobierno tenga mejores herramientas para bajar el enorme gasto público. Clarísimo, don Walter. Voy a dar paso a Luisa Delgadillo, que se encuentra en cabina. Adelante, Luisa, me escuchamos. Gracias, Jaime. ¿Cómo está, Walter? Un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Luisa. Un placer. Óigame, la noche de ayer tuvimos en el canal la oportunidad de conversar también en una entrevista a través de nuestra plataforma digital con Rafael Correa Delgado, con el expresidente desde Bélgica, a propósito de los resultados electorales que dejaban como primera finalista a su candidata, la señora Luisa González. Y él advertía, cuando se le preguntaba si consideraba que Daniel Noboa podría o no ser un contendor que pudiera darles batalla, él respondió que más que la persona era el modelo o la tesis que se implementarían en el país a partir de quién gane en la segunda vuelta electoral. Y entonces él las definía de la siguiente manera. Dijo, el modelo de la Revolución Ciudadana será un modelo popular y de la gente, en tanto que el modelo de Daniel Noboa será el modelo empresarial que ha fracasado, era lo que él señalaba. ¿Cómo interpretar esas dos visiones de país a las que hizo alusión el exmandatario? Bueno, es algo de campaña lo que dice, no es algo de análisis. Él esencialmente, cuando dice sistema empresarial, él está hablando de una economía de mercado que se encuadra dentro de las reglas económicas y que funciona dentro de la dolarización. Él probablemente está hablando algo más similar a lo que está pasando en Venezuela, como ya lo explicó Andrés Arauz. Ellos lo que quieren es, van a quitarle los dólares a la población, le van a dar en cambio unos vales electrónicos, de tal manera de que los dólares quedan con el Estado, y al hacer eso, el Estado va a comenzar a emitir esos vales, que van a llamarse ecuadólares, con lo cual, y con eso va a estar pagando todo, y con eso sencillamente no va a tener problema de déficit interno, porque todo lo va a financiar como si tuviésemos moneda propia, con lo cual esos vales se van a depreciar, se van a devaluar enormemente, ¿no? Y más bien, él como va a tener cerrada cerrada la salida de capitales, o sea, si uno viaja a Colombia no va a poder usar la tarjeta de crédito, porque no es ni una moneda convertible la que vamos a tener solamente fichas, no se va a poder comprar al exterior. Quienes importen, pues sencillamente
van a tener que pagar un impuesto a la salida de divisas que ya Arauz dijo que es 27%, significa que todo lo importado, incluso los insumos de las industrias, van a subir de precio, o sea, todos los costos van a subir enormemente, pero no afecta al exterior porque no hay cómo comprar cosas de afuera, o sea, va a deprimir, va a ser tipo modelo venezolano, y que le permitiría al gobierno tener pleno control sobre la población, porque estaría, realmente nos habría desdolarizado. Eso es lo que él está proponiendo, que significa lo que va contra las reglas económicas. Explíquenos mejor, estimado Walter, para quienes no tenemos sus conocimientos de economía y su experiencia, su expertise. Esto del dinero electrónico, ¿cuál es su significado y si funciona y opera con éxito en algún otro lugar del planeta, más allá del ejemplo que usted ha dado de Venezuela? Yo entendería que el tema del dinero electrónico podría funcionar si es que tiene soporte, pero en un país con el problema económico que nosotros tenemos, lamentablemente, ahí es donde estaría el detalle, como usted nos señalaba, ¿o no? Bueno, sí, Luisa, como bien señalas, el tema es complejo desde el punto de vista conceptual, pero tenemos que separar dos cosas. El uno es la metodología y el otro es realmente los recursos que hay detrás. La metodología quiere decir que nosotros en una época todo pagábamos con billetes, en otra ocasión todos pagábamos con cheque, en otra ocasión todos pagábamos con tarjeta de crédito, en otra ocasión hacemos transferencias, pero transferencias como dinero electrónico. Supongamos que el día de mañana no podemos girar cheques, sino que hay que pagar con transferencia todo, y por lo tanto, pues todo pagamos con transferencia, pero solo podemos transferir lo que tenemos. Acá el sistema es distinto. Acá el sistema es que lo que quiere el gobierno es emitir, pagar con dólares que no tiene. Es como que si uno firmara cheques sin fondos y además el banco los pagara a pesar que no tuviera fondos. Aquí sencillamente piensan en emitir. Entonces, el momento en que emiten y pagan todos los sueldos, todos los contratistas con estos ecuadólares. Pero normalmente si pagaran con dólares en una economía abierta, eso significa un crecimiento de la economía y se importan cosas, ¿no? Pero aquí no se puede hacer porque si están pagando con estos ecuadólares que no son dólares de verdad, si se importan más cosas, la economía se queda sin dólares verdaderos. Entonces tienen que cerrar la economía. En el momento en que cierran la economía, circula mucho más dinero, pero no hay muchos más recursos, no hay muchos más productos, no hay muchos más servicios. Entonces comienza a haber inflación, todo va a subir de precio y de manera importante, ¿no? Y de esa manera el poder adquisitivo cae. Entonces ajustaría la economía de la misma manera como si tuviésemos moneda propia, como teníamos antes de tener el dólar, que los sueldos nunca alcanzaban, que lo que vendíamos y después no alcanzaba para comprar las que siempre comprábamos porque todo subió de precio, pero que tenemos en el banco cada día se compraba menos. Entonces es una manera de poder tener autonomía del gobierno de gastar a costa del poder adquisitivo de la población. Entonces esa es la diferencia. Gracias por aclarárnoslo. Tengo una pregunta adicional, si Bolívar me lo permite, que creo que es importante. En lo concerniente, Walter, a el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo soy afiliada hace 36 años, me faltan 6 para cumplir los 60 y poder jubilarme, y créame, Walter, que yo estoy muy preocupada, porque escucho tantas cosas, que si ya lo revientan, que si ya va a desaparecer, que si no va a haber para los fondos de pensiones, para los que estemos próximos a jubilarnos. Imagínense, yo he trabajado 36 años de mi vida con mucho sacrificio y sí me preocupa mucho el que no vaya a poder tener ya en mi vejez ese dinero de la jubilación que pues seguramente me podrá permitir retirarme con decoro. ¿Cuál es la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta dónde es viable, con las acciones correctas por parte del próximo gobernante y de quienes vayan a la asamblea, no sé si haya que hacer alguna modificación o cambio de ley, que permitan devolverle al Seguro Social su fuerza y su liquidez? Bueno, Luisa, tienes toda la razón en estar preocupada.
porque es justamente la que está los más vulnerables, porque los que ya estamos jubilados del Seguro Social, se aguanta algunos años más el Seguro Social, bueno, ya es más que suficiente, pero las personas que han venido aportando toda la vida y se van a jubilar, si hay una, qué sé yo, una quiebra del Seguro Social o una desdolarización, a las finales pierden el dinero. Los que, como yo, por ejemplo, que cuando vino la dolarización, vino la gran inflación y la dolarización. Todo lo que habíamos aportado antes lo perdimos realmente porque todo se minimizó de valor. Pero bueno, tenemos todavía muchos años más para aportar para adelante, pero éramos más jóvenes. Pero ahora la situación es muy, muy crítica en el Seguro Social. Hay tres problemas, ¿no? Tres problemas. Y hasta ahora hay de dos, no se ha hablado mayor cosa. El uno que no se ha hablado mayor cosa son los gastos de salud que como Correa se ampliaron enormemente, todos decíamos qué gran beneficio lo que nos dan, pero no crearon los ingresos, ¿no? Ahí hay bueno. Segundo es la pésima administración del Seguro Social, lleno de burocracia y de trámites, en lugar de que el dinero no se utiliza eficientemente. Si hubiera mucho menos gasto burocrático, habría mucho menos problema fiscal. El tercer problema es el de pensiones, que es el que mencionas, y es el que hay una solución que se ha ofrecido, una comisión que se conformó. Así es. Y ahí esencialmente va por dos partes. La una parte tiene que irse reduciendo los beneficios y ya han propuesto hacerlo muy lentamente, o sea, programado en 30 años, en el cual va a ir lentamente subiendo el número de años que hay que aportar y va subiendo también el número de años en que se calcula el sueldo, pero como uno siempre le sube el sueldo, entonces quiere decir que la pensión va a reducirse. Y por otro lado, quieren aumentar los aportes haciendo que las personas que no están afiliadas, los trabajadores independientes, se afilien obligatoriamente pagando digamos, el pleno aporte en función a lo que ganan. En Estados Unidos es así, por ejemplo, ¿no? Las personas independientes tienen que pagar de sus ingresos por honorarios que perciben. Entonces, si no se da eso, dentro de poco no hay dinero. Aparte que también es insostenible que el gobierno esté aportando el 40% de las pensiones, porque entre las pensiones de Seguro Social, los 10.000 millones de dólares de sueldos que paga el gobierno, todo lo que tienen que ganar los municipios y el servicio de la deuda externa no le alcanza, a pesar que el Ecuador tiene altísimos ingresos fiscales, no le alcanza. Entonces, sí, tiene que hacerse algo y tiene que haber reforma legal y ahí va a tener que tratar de hacerse una mayoría en la Asamblea que esté dispuesto a hacer las reformas legales y va a ser difícil lograrlo, pero va a ser indispensable, si no va a quebrar el Seguro Social. Usted ha dicho que en la primera parte de la entrevista, a propósito de las preguntas que hacía Jaime, que para poder fortalecer la dolarización hay que lograr que al país ingresen más dólares. Por concepto se me ocurre de elevar las exportaciones, por ejemplo. Pero ¿cómo le damos a los sectores productivos mayor competitividad y que puedan tener valor agregado a sus productos, que no los exporten en natural o en bruto, sino que se les pueda dar un valor adicional? ¿De qué manera podemos atraer más dólares? Bueno, yo pienso que en exportaciones tenemos hay tres tipos de exportaciones. Por un lado, las exportaciones en base a la agricultura tropical, que somos muy eficientes, agricultura y pesca tropical. Somos el número 1 mundial en camarón, el número 1 mundial en banano, el número 2 mundial en atún, el número 3 mundial en cacao, siendo el número 1 en cacao fino, y en el caso andino somos número 1 en arroz. O sea que en eso estamos haciendo bastante bien. El poder aumentar el valor agregado tanto al sector agrícola como para hacer productos manufacturados es muy difícil porque nosotros tenemos costos sumamente altos. Tenemos costos laborales altos y no solamente costos en el sentido de salario, sino que tenemos de una estabilidad que significa que salir de un trabajador que no funciona nos sale carísimo.
Entonces, y luego tenemos un esquema de sustitución de importaciones que encarece las importaciones de insumos de los productos. Entonces, por ahí no hemos logrado ser competitivos. Pero por otra parte, por ejemplo, en el sector minero, tenemos un enorme potencial. Ahí la Corte Constitucional es el principal enemigo. La Corte Constitucional trata de bloquear como pueda que haya inversión minera importante, y el Ecuador podría ser el tercer exportador mundial de cobre y un importante exportador de oro. Las empresas están desesperadas por invertir en el país y el país se opone, pero ahí tiene que lograrse. Y luego hay muchos proyectos que se pueden hacer en el país bajo esquemas de tipo alianzas público y privadas. Se habla en Guayaquil mucho del quinto puente, pero eso como que tiene una muerte burocrática, a pesar que hay interés en la construcción. Eso significa gran dinamismo con dinero que viene de afuera, porque incluso si los contratistas son nacionales, traerán su crédito al exterior. Hay el asunto que hay empresas que quieren montar una unidad de alta conversión en la refinería para coger todo ese fuel oil que se produce, que se vende muy mal porque tiene azufre y que no hay mercado, para poderlo refinar, hacer diésel y gasolina de alta calidad, y eso costaría menos, la empresa cobraría menos por eso, de lo que cuesta la diferencia entre exportar crudo o ese diésel e importar combustibles. Entonces, hay cómo atraer capitales, sobre todo por lado de inversión, que a su vez estimula la economía y genera ingresos fiscales vía impuestos porque hay más consumo, impuestos porque las empresas tienen más utilidades. O sea que por ahí es donde hay más posibilidades, las exportaciones mineras y la inversión. En el lado del petróleo, pues acabamos de cometer suicidio asistido, diciendo no podemos desarrollar el campo más importante que tiene el país para aumentar su producción petrolera. Al contrario, tenemos que invertir en desmantelar lo que se ha construido. Entonces, el petróleo estamos muy golpeados, pero por esos dos otros lados hay la posibilidad de obtener divisas de manera importante. Gracias, Walter, por comparecer esta mañana aquí en Diálogo. Sus criterios siempre son muy valiosos y los apreciamos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la audiencia. Mi querido Bolívar. Claro, vamos, antes de hacer esta pausa, vamos a leer menciones.